Buenos días. Bueno, esta semana ha sido o será corta porque nos encontramos con el feriado, el inhábil de lunes, así que por eso hasta hoy les estoy compartiendo un video. Em, para la semana pasada estuvimos viendo el texto de Rosenstone y el de Sorlin, que la verdad creo que son de los autores más importantes y más críticos y profundos de esta relación cine-historia. Creo que tienen los mejores textos. A veces un poco difíciles de conseguir, casi siempre están en inglés. Algunos de Sorlin sí están en español, pero no lo más actualizado. Entonces, espero que les haya gustado los textos. Creo que en sí, aunque los dos son capítulos, condensan mucho de las preocupaciones que tenemos generalmente cuando hablamos de cine histórico. Entre ellos, y creo que el principal, ¿no? Que empieza comentando Rosenstone, que es el de que los historiadores generalmente somos críticos o criticones inclusive, ¿no? Con las películas y que tenemos mucha desconfianza de ellas. Aunque algo que parece más provocador aún es el hecho de que cuando nosotros estamos viendo una película que es sobre nuestro tema, ahí sí podemos hablar mucho, criticar, pero en muchas ocasiones nosotros mismos nos hemos formado como parte de una sociedad que gran parte de la información que obtiene la obtiene de los medios masivos, entre ellos pues la televisión, el cine, pues ahora las redes sociales, las plataformas. Eso hace que muchas de las cosas que no son cosas o temas de nuestra especialidad, pues podamos también haber obtenido información sobre videos o en videos, en películas. Y bueno, que para hacerles un poco más el resumen, lo que es la comunicación de masas, pues sigue siendo muy, muy importante a pesar de que los especialistas podamos ser críticos de ella. Y eso es algo que también Sorlin comenta en su texto, ¿no? Como desde el punto de vista de los estudios culturales de Stuart Hall, la comunicación de masas va a ir generando ciertos contenidos. Y eso sí, muy importante, esos contenidos, a diferencia de lo que en ocasiones algunos críticos comentan, nunca va a ser unificada. Es decir, que nuestra interpretación de la historia, del pasado, de los personajes, no emana solamente de una fuente, o sea, no es algo como un contenido educativo y que con esa versión nos quedamos, sino que la vamos construyendo a partir de lo que nos dice un vecino, de lo que vemos en la televisión, de lo que vemos en, en alguna película, cosas que nos comentan, historias, leyendas. Entonces, eso es muy interesante y nos lleva a pensar que también este tipo de medios son muy importantes para colaborar un poco con eso. Pasando un poco al texto de Solín, nos podemos adentrar a través de él en lo que es la interpretación de la historia que está siempre presente en la visión de los hechos o en una narrativa particular que vamos elaborando. Que ese es uno de los grandes enfoques que se pueden hacer cuando estamos analizando una película, más allá de los detalles como si el vestuario era el correcto o no era el correcto, que si tal personaje es reificado, es visto como el héroe intachable. Algo de lo que más se puede analizar, y no solamente películas que en su momento pueden ser consideradas históricas, es decir, que hablen de personajes reales o que sí existieron, o que hable sobre temáticas o periodos históricos concretos, lo que podemos siempre encontrar es una visión del devenir de las cosas, es decir, el devenir histórico. Cómo nosotros interpretamos el pasado. Es como una filosofía de la historia que está implícita en las películas y en cómo son narradas. Eso quizá para mí es lo más importante dentro de las películas que tiene una narrativa larga, ¿no? Inclusive en las series, que pueden tener una secuencia de 2 horas, 8 horas, dependiendo del producto. Puede haber diferencias en la duración, pero pues les permite desarrollar toda una serie de elementos narrativos. Ese tipo de cuestiones son las que podemos analizar finamente como historiadores y que no son solamente la crítica de, bueno, este detalle o esta otra cuestión, que como ya habían comentado, bueno, en muchas ocasiones son casi casi obligadas para hacer una adaptación correcta o para poder llevar a la pantalla hechos que son muy complejos, que son muy diversos, que tienen muchos elementos y que pues en ocasiones por cuestiones de financiación o de presupuesto o de tiempo
o simple y sencillamente de desconocimiento, pues no se han podido plasmar en una película. Entonces, eso sí siempre vamos a poder encontrar, ¿no? ¿Cuál es la interpretación histórica de la historia que se tiene en una cinta y de cómo sucede el devenir histórico, ¿no? Que no sea teleológico o que sí sea teleológico, o que sí sea como en este afán, como comenta Sorlim, ¿no? Triunfalista de siempre estamos mejorando o de esto sucede para que tengamos este futuro, ¿no? A veces es muy burdo, se los juro, sobre todo en ciertos documentales, esta interpretación de que, bueno, gracias a estos hombres caídos, ahora tenemos el México de... Tendremos algunos ejemplos en los siguientes bloques de esto, ¿no? Ok, sí vamos a retomar mucho la idea de que el drama, pues como parte del gusto popular que se tiene, va a ser una de las principales formas narrativas y modelos que se van a seguir. Ya comenta algo Rosenstone sobre esto del modelo, no le llama él así, pero es el modo de representación institucional, el MRI, que se utiliza en Hollywood, que es todo un modelo, un esquema de representación o de cómo debe ser una película, que incluye tanto los planos como el número de secuencias, la duración, el tipo de encuadre, todo eso ya está establecido. Por eso se considera que está institucionalizado y recibe ese nombre, modo de representación institucional. En el siguiente bloque vamos a ver un poco de eso porque son las partes más técnicas. Y bueno, nosotros estamos acostumbrados a ese modo de representación. A ese modo de representación que nos hace sentir ya, porque estamos habituados a él y estamos educados en ese consumo, que lo que está pasando es como si fuera algo vívido, ¿no? O sea, como si estuviera sucediendo en ese momento y como si no fuera una actuación. Es parte de el pacto que hace el espectador con la película, ¿no? Y en ese sentido también ayuda mucho a que seamos consumidores relativamente pasivos. Es decir, hacer cierto tipo de cine hace que el espectador sea más pasivo o más crítico o activo de lo que está observando. Entonces, el modo institucional de Hollywood lo que busca es más bien un espectador pasivo que esté dispuesto a recibir simplemente el espectáculo o la información. Eh, Eso sería quizá algunas de las cosas que me gustaría remarcarles el día de hoy. Buenísimo el texto de Sorlin, creo que no solamente como repaso, no solamente para quienes están estudiando cine e historia, sino en general como un poco de filosofía de la historia, sobre todo en la primera parte. Y hay muchos ejemplos. Vamos a trabajar con otros ejemplos porque no sé qué tanto hayan visto todas estas películas que menciona tanto Rosenstone como Sorlin. Claro, son ya antiguas, la mayoría, pues son de su época, ¿no? Por eso les he comentado y ahora que estamos casi por cerrar el primer bloque, les iba a pedir que empezaran a pensar en cuáles son las propuestas que ustedes me tendrían para cine o series, o inclusive si han visto algún documental en YouTube, o sea, algún documental o puede ser algún tipo de producción más casera que puedan encontrar por allá o inclusive algún canal de YouTube. Sí hay algunos canales que trabajan de cine histórico, digo, que trabajan historia. Pueden proponerlos para que empecemos a trabajar sobre eso, porque acuérdense que en el bloque 2 vamos a hacer el análisis de un producto en particular. O sea, si a ustedes les gustó, no sé, la más reciente de Napoleón, si les gustó o más que gustarles, si les provoca algún tipo de comentario, ¿no? O sea, si ustedes cuando las vieron dijeron, bueno, me gustaría mucho comentar sobre esta película, pues pueden proponerlas. No tiene que ser, por ejemplo, de estos personajes, puede ser simplemente una película, como ya vimos, que les parezca que refleje una época, que refleje una situación y que por eso ustedes consideren que puede ser la mejor opción para un análisis histórico.